Es la segunda vez en el año que el gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, insiste con un aumento de su sueldo. La primera vez lo había hecho por un decreto y había generado un repudio generalizado, porque ese intento por subirse el salario lo había hecho en medio del conflicto que tenía paralizada a la provincia, entre ellas la educación, que tuvo 17 semanas sin clases. Pero ahora, a partir de una ley que ha enviado a la legislatura de la provincia, vuelve a insistir con el aumento de salarios para toda la planta política. Pretende aumentar un 100% los salarios de los funcionarios que integran todo su gabinete, incluido él como gobernador. Claro que sí, de cara a lo que es la última sesión del año, el gobernador Arcioni volvió a mandar otra iniciativa en busca de incrementar el sueldo a sus funcionarios, a pesar de que en los meses previos mantuvo un duro conflicto con los estatales y docentes, ya que la provincia no podía pagar justamente los sueldos. Y esta cuestión vuelve a abrir el debate acerca de cuánto deben percibir los funcionarios públicos. Bueno, hoy el gobernador está cobrando algo más de 80.000 pesos y con la modificación en esta ley podría llegar a cobrar hasta 500.000 pesos de sueldo bruto, unos 350.000 pesos de sueldo de bolsillo. Un número que es superior a lo que hoy está cobrando el presidente de la República, que tiene un salario de 268.000 pesos de bolsillo. Bueno, esto es increíble y está pasando en Chubut. Por ahora es un proyecto que ha despertado también mucha polémica. Pero vamos a pasar por Tierra del Fuego porque también hay una cuestión bastante interesante que tiene que ver con los gastos de la política y es lo que se está dando en la legislatura de esa provincia. Legislatura que está conformada por 15 diputados y que va a tener 224 cargos políticos, 15 diputados y 224 empleados de la legislatura. Pero eso no es lo más polémico. Lo más polémico tiene que ver con la presidencia de esa legislatura, que va a tener 74 asesores. El diputado que ejerce la presidencia va a tener 74 empleados a su cargo que supuestamente cumplen el rol de asesores en determinadas temáticas. Bueno, los aumentos y el personal fue aprobado en la sesión del pasado jueves 28 de noviembre. Hasta el momento no se conocían los detalles del contenido. Hoy los reveló el diario El Fin del Mundo y han desatado, por supuesto, la polémica que, bueno, dejó a la provincia inmersa justamente en esta cuestión por autorizar a libro cerrado un incremento en la planta política del organismo que incluye, lo decías, 74 asesores solamente para la presidencia del cuerpo. Bueno, este es un largo debate acerca de cuáles son los costos de la política y cuál debería ser el salario de un político, cuál es el salario adecuado para un funcionario público. Vamos a charlar de este tema con Daniel Montoya, que es politólogo y es consultor. Además, solemos consultarlo sobre temas vinculados a esto que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema político en general. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Martín, Marina? ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes que están ahí en Río Cuarto. Bueno, muchas gracias también a vos por este tiempo que nos das. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Existe alguna regla, alguna tablita para poder calcular el salario de un político? ¿Cuánto debería ganar un político? Mira, estuvo dando vueltas un debate acá en estos días que un economista acá muy conocido en la City, Roberto Kachanovsky, había hecho una comparación tomando un país que uno podría quizás tomarlo como el más afín de los países europeos, que es España. Y bueno, esa comparación, por supuesto, dio mucha tela para cortar. En realidad, él tomó los salarios de los legisladores españoles, tanto diputados como senadores, y por supuesto, si uno hacía la comparación en términos de lo que era el salario estrictamente, los salarios de los diputados o los senadores españoles son bastante parecidos a los de un legislador argentino. Están más o menos un 5, un 10% por arriba, porque había un tema, digamos, que allá cobran 14 salarios, como que cobran, serían como 2 aguinaldos más, digamos, que acá eso no ocurre. Pero digo, más allá de eso, por supuesto, después cuando se hizo la cuenta, teniendo en cuenta los gastos, los costos operativos que tiene la legislatura, la comparación era escandalosa. Ahí en el caso
de los diputados españoles, digamos, le costaban al Estado español alrededor de 1/10 de lo que le cuestan los diputados argentinos al Estado argentino. En el caso de los senadores la comparación era un poquito menos impactante, era solamente 1/3, pero sí eso puso un foco en primer lugar de que, por supuesto, los costos operativos comparados son altísimos del funcionamiento de la legislatura argentina en comparación a las de España. Y después, en términos de ingresos, hay un tema, si bien la comparación no era demasiado impactante en el sentido que los legisladores de acá estaban un poquito por debajo, hay un tema, España tiene el triple del PBI de Argentina, el triple del PBI per cápita. Hoy ellos están alrededor de unos 6.000, 7.000 euros per cápita en España y nosotros apenas unos 2.300. Con lo cual, si uno toma la comparación esa corregida por el nivel del producto, acá te va a dar realmente que el costo de la política en términos de lo que lo midas, que son los salarios de los legisladores, Además, individualmente o de la Cámara en su conjunto, son, digamos, altísimos. Además, todo esto forma parte de un debate porque existe una demanda de la sociedad para una mayor eficiencia de los políticos, que evidentemente no están dando respuestas o no están cumpliendo con el trabajo para el que los votamos, ¿no? Hay una imagen que los ciudadanos le damos a los políticos que tiene que ver con gente que se tira a hacer la plancha, que funciona con los tiempos específicamente de las campañas electorales y que no responde a las demandas de la gente. Entonces, cualquier tipo de salario nos parece mucho para un político. Sí, exactamente. Ahí tomás un punto, digamos que si uno lo toma desde el punto de vista de lo que son por ahí ya los resultados. Por supuesto, un peso te va a terminar dando caro si la función no se cumple. Acá hay un tema, yo creo que general, que va más allá a lo que es estrictamente el costo de lo que es, digamos, el poder legislativo, que es un tema, la verdad, que tiene que ser revisado. O sea, realmente, yo te digo un poquito para quizás cerrar por lo menos de mi lado este tema. Tenés el caso acá de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tiene 2 cámaras que han sesionado una vez este año. Fue un tema que se debatió bastante acá, digamos, en los medios nacionales. Y realmente yo creo que el caso de la provincia de Buenos Aires quizás sea el caso donde hay que poner más foco, que está en perfectas condiciones de hacer una reforma similar a la que encaró Córdoba en su oportunidad, de que es ir a un poder legislativo unicameral y donde se reduzcan sensiblemente el número de legisladores. Los costos de esa legislatura bonaerense son escandalosos, digamos, realmente no resisten el menor análisis. Pero digo, yendo un poco a lo que decías vos, comentabas del tema de los resultados, yo creo que hay un tema. Nosotros tenemos un Estado que en el agregado más o menos representa alrededor de un 40 y pico % del Producto Bruto. O sea, tenemos un Estado que en términos de incidencia es un Estado similar al de los países escandinavos. Son de los estados más grandes del mundo y, por supuesto, si uno a la hora de analizar los resultados de los servicios públicos en el Estado en general, ahí te vas a encontrar un tema, yo creo que es inadecuada la comparación. Yo escribí un artículo hace un año atrás en el diario Los Andes de Mendoza, que era en ocasión cuando se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, que yo decía que el árbol no nos debía tapar el bosque, en el sentido que hay economistas que machacan con el tema de que tenemos servicios africanos con costos escandinavos, y la verdad que es una comparación que no es adecuada. Nosotros lo que sí tenemos es una gran desigualdad y una gran heterogeneidad en la prestación de los servicios públicos. O sea, tenemos servicios sanitarios que están en el nivel de los 5 mejores países de Latinoamérica. Yo en aquella ocasión, por ejemplo, rescaté el caso cuando fue este caso Chocobar, que era un turista americano que fue, digamos, apuñalado acá en la calle en Buenos Aires, y él, digamos, fue atendido por el sistema público, no solo gratuito, a nivel que hay un servicio que se llama SAME, que recoge a cualquier víctima de un accidente en la calle, sino de que recurrió a la red de servicios públicos, en este caso el Hospital Argerich, que es un hospital de calidad internacional. Sí. O sea, nosotros
en todo lo que son las provincias en general de la Pampa Húmeda, los servicios sanitarios que tenemos en Argentina son bastante buenos, y si uno va a las comparaciones internacionales, por ejemplo, también en el caso de seguridad, Argentina es de los países que tiene las tasas de homicidio y de criminalidad más bajas de América Latina. Entonces hay un tema ahí en particular que yo creo que tenemos que discutir. En algún momento lo hablé con ustedes cuando hablábamos del tema de sacar la capital de Buenos Aires, que es el tema de la gran dispersión en la calidad de servicios públicos. Si uno va al norte o algunas provincias del sur, sí se va a encontrar realmente de que cuentan con servicios africanos, en el sentido que tienen muchos tiempos de espera, son costosos, los resultados son muy malos. Ahora, acá también ocurre en el conurbano bonaerense, te vas a encontrar con una gran dispersión en la calidad, en el sentido que hay hospitales y servicios de primera categoría, y te vas a encontrar otras zonas donde hay una cantidad, ni hablar en el caso de la educación, tenés la misma dispersión en la calidad de los servicios. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, inclusive los servicios públicos, el resultado de la educación y de las escuelas de la red pública en la ciudad de Buenos Aires son mejores en las pruebas internacionales, obtienen mejores resultados que los servicios privados. Entonces, yo creo que tenemos dos temas para hacer foco que no necesariamente uno se toca con el otro, que es por un lado el costo de los servicios, que realmente ese es un tema que tiene que ser revisado, y bueno, ustedes tocaron el caso de la legislatura de Tierra del Fuego como un caso quizás impactante, pero tenemos acá uno más cercano, que es el que les comenté yo de la provincia de Buenos Aires, que realmente tiene que ir a una reforma de avanzar en una legislatura unicameral con menor cantidad de legisladores. La política, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, es la primera que tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo va a pedirle la política a los ciudadanos de a pie, a la gente, digamos, que tiene que abrir todos los días una persiana, un comercio, una fábrica, una pyme, que estén haciendo ajustes cuando la política uno la ve que está en una especie de fiesta y de carnaval permanente? Daniel, bueno, cuando se da el debate, que hay que darlo necesariamente del costo de la política, no solamente me da la impresión, hay que pensar en lo mucho que ganan los políticos, sino que también, por el contrario, habría que pensar en un piso, porque una política ad honorem quedaría reservada solamente para los ricos haciendo política, y una política con salarios muy bajos obligaría a nuestros políticos a tener otros kiosquitos privados para poder sostenerse, y no les permitiría dedicarse exclusivamente a la cosa pública, que es lo que queremos. Digo, al debate hay que darlo por los dos lados. A principios de año, Arcioni ganaba 52.000 pesos en la Patagonia. Llevar el sueldo a más de 300.000 parece una locura en este contexto, pero 52.000, podía envidiar a cualquier privado, Arcioni. Al debate hay que darlo por la baja y por el techo, me da la impresión. Sí, y también darlo en los momentos oportunos para darlo, ¿no? Porque Arcioni pretender aumentarse el salario cuando tenía trabajadores cobrando de forma escalonada y cobrando una miseria, tampoco es el momento oportuno para él como político dar ese debate, ¿no? Mira, Marina, totalmente de acuerdo, Martín. La verdad es que yo tuve experiencias de función pública que me llevaron, he visitado en distintas oportunidades agencias gubernamentales de otros países, y yo citaba el caso escandinavo. En una oportunidad estuvimos en Suecia trabajando, por ejemplo, con la agencia medioambiental de ellos, y una característica que tienen es que son agencias que en términos de dotación son relativamente pequeñas al lado de lo que es una agencia gubernamental argentina, pero en términos, por supuesto, de servicios, digamos, son equipos ultra profesionales, y donde seguramente ninguno de esos, digamos, servidores públicos tiene que estar, echando mano a esto que llamabas vos de los kiosquitos, cosas de ese tipo. Digamos, son profesionales, digamos, de muy buena categoría, están muy motivados, por supuesto, con un nivel de formación. Digo, es famoso el caso, por ejemplo, de la calidad del caso de Finlandia, por ejemplo, de los servicios educativos, que tienen los docentes un proceso de formación, digamos, que lleva prácticamente, inclusive tienen los maestros en Finlandia salarios
que se equiparan a los salarios prácticamente de los ejecutivos de empresas. Pero bueno, ahí no hay ningún misterio, uno lo ve a la hora de los resultados, de que son, digamos, los países que están en la punta, digamos, de lo que es la calidad en los servicios públicos, en este caso de educación o de cualquier, digamos. Yo creo que tenemos que ir a un paradigma de este tipo donde pensemos en agencias públicas, digamos, que tengan muy buenos resultados, donde se estén midiendo permanentemente. Yo les decía este caso de los servicios de salud. Nosotros tenemos hospitales en Argentina que están rankeando internacionalmente a nivel de los mejores, ni hablar de la región, pero también en términos, digamos, internacionales. O sea, no es que nosotros no conozcamos este asunto. El tema, sí, por supuesto, es que tenemos que ir a un proceso de revisión donde se adopten estos paradigmas que están funcionando a nivel de unos casos puntuales, como uno ve acá, el caso que son más conocidos, estos Hospital Garrahan, ¿no? Hay un montón de hospitales, sí, digamos. Me parece que el debate en general, el común de la sociedad no apunta a un ajuste del Estado por ese lado, ¿no? Por la cuestión de los servicios. Puede aparecer alguna persona que lo plantee, pero en el común de la gente me parece que no plantea el ajuste por ese lado, sino desde la estructura política, ¿no? Y en general, porque también pasa que podemos ver la cuestión nacional, pero cuando nos inmiscuimos en la cuestión provincial, en las cuestiones municipales, nos damos cuenta que sirve el Estado en muchas situaciones para poder generar ese empleo, quizás cubrir una demanda de empleo que existe en determinados lugares, generar ese empleo público para tratar de eliminar las cifras de desempleo, de mejorar las cifras de desempleo, pero también existe también el uso político, ¿no? El de pagar los favores con un puesto en determinado lugar, que es también muy conocido en nuestro país, ¿no? Mira, Martín, digo, ahí tocamos de vuelta, yo creo que en alguna oportunidad estuvimos conversando de este tema que tenía que ver con el traslado de la capital, que en realidad lo que tiene del tema de fondo es el tema de la gran, digamos, la gran asimetría de desarrollo que tenés en el caso de Argentina. Hay 14 de 24 provincias prácticamente que lo que generan en términos de producción es bastante poco, y hay 21 de 24 provincias que prácticamente no generan ingresos fiscales. Digamos, tenés 2 o 3 distritos que prácticamente son, te diría, hablando vulgarmente, las vacas lecheras del sistema fiscal argentino. Entonces, bueno, por supuesto, tenés esta situación de un montón de provincias donde el empleo público y esto que le llaman los costos de la política termina siendo un paliativo de todo lo, digamos, de la actividad económica que no genera el sector privado, que realmente debería ser, digamos, de esa forma, donde la política apenas representa un pequeño porcentaje del, digamos, del costo digamos, del costo en general en términos de actividad económica, de impuestos. El sector público no puede representar una gran carga para el sector privado. Pero tenemos esta realidad, ya lo que te digo, en la medida que tenemos un montón de provincias subdesarrolladas, la política termina siendo una especie de paliativo. Yo te diría, en muchos casos, en estos casos más, digamos, que han sido de mayor resonancia pública, termina siendo una especie de aguantadero, digamos, de todo lo que en definitiva no termina generando el sector privado, y eso, por supuesto, le abre la puerta a abusos de este tipo. Así es. Daniel, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Por favor, les mando un gran abrazo y, por supuesto, como siempre, un gusto estar en contacto con Río Cuarto. Bueno, Martín, Marina, un abrazo. Un abrazo, Daniel. Hasta pronto. Bueno, el debate que necesariamente hay que dar, ¿no? Está vigente, pero en algún momento hay que darlo de forma seria. Parece increíble, ¿no? La Cámara de Diputados, la legislatura es una sola cámara en Tierra del Fuego, 15 diputados y 224 cargos políticos. También habrá personal de planta trabajando allí. Bueno, es increíble. Sí, solo para un diputado, que es el presidente de la Cámara, necesita 74 asesores. Suena a mucho. Suena a mucho, suena, ¿no? Por lo menos deberían transparentar de qué se ocupa cada una de esas personas, ¿no? ¿Qué trabajo vienen a cumplir? ¿En qué lo asesoran al presidente de la Cámara? Debería ser información pública porque lo pagamos entre todos, así que...